Regresamos aquí a Fórmula Financiera y pacientemente se quedó con nosotros aquí Adolfo Muchísimas Cuevas, gracias, Adolfo. comisionado del IFETEL, Instituto Adolfo, Federal de qué Telecomunicaciones. gusto, ¿cómo estás? Pero se nos Muchas gracias. cuatrapateó el programa con toda la nota del SPE y todo esto. Pero Adolfo, bienvenido, gracias por estar Muy aquí. amables. Gracias. Muchas gracias. Oye, Gracias. te queríamos invitar porque creo que fuiste el único, o si no, platícanos, al menos ya sacaste tú tu voto referenciado, en el caso de la separación funcional de Teléfonos de México, que es un tema que, América Móvil, ¿no? Cuéntanos las razones, porque luego tú dicen que tú, que eres el comisionado, que siempre eres el incómodo, que votas siempre en contra de todo, y ahora votaste en contra de la separación funcional de Telmex. Cuéntanos. Sí, bueno, yo creo que habría que decir que esto viene en dos etapas. Primero tuvimos una votación en febrero del año 2017, donde con motivo de la revisión de las medidas de preponderancia, se adoptó esta medida de la separación funcional de Telmex como una nueva. En esa ocasión sí yo fui el único comisionado que votó en contra de la separación funcional. Se trabajó durante un año para definir un plan de implementación de la separación funcional de Telmex, para crear empresas mayoristas que prestaran estos servicios. Sin embargo, para la elaboración de este plan, como les digo, fue un largo proceso, al final del cual ya se presentó un plan definido, con métricas, con metodología, con objetivos, y fue en relación con este último plan votado hace un par de meses, en febrero de este año, que ya hubo una votación de 4 comisionados a favor y 3 en contra, yo uno de ellos. Y hace unos días me permití hacer público mi voto particular expresando las razones, que yo sucintamente, para abreviar en tiempo, diría que son dos. Uno, un problema de que en realidad nunca le logramos demostrar a Telmex que hubiera cometido una sola conducta discriminatoria, hubiera faltado una sola de las decenas de obligaciones contra la discriminación que nosotros mismos le habíamos impuesto desde 2014. Nunca se lo comprobamos, sin embargo se argumenta que esta separación funcional es precisamente para evitar la discriminación. Y en segundo lugar, porque ya con motivo del plan de implementación y muy recientemente en las últimas semanas, tuvimos algunos análisis financieros que indican que la rentabilidad de las empresas nuevas formadas será negativa, que operarán con pérdidas, y me pareció es un grave riesgo porque por definición una empresa con pérdidas pues difícilmente estará en condiciones de prestar los servicios de la forma, con la calidad, mantenimiento de red, expansión de la red que esperamos. Y esas fueron las razones en breve de mi oposición. Adolfo, bienvenido, gracias por estar Muchas aquí. gracias, Marco. Adolfo, yo quisiera que nos sustentaras un poco esta última parte que acabas de señalar, que yo creo que es muy importante y que tiene que ver con la rentabilidad de las nuevas empresas. Dices que no serían rentables. ¿En qué basas esta proyección? ¿Por qué no serían rentables? Eso es bien importante. Y lo segundo, si en la medida en que previamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones no logró comprobar discriminación por parte de la empresa, con base en ese argumento, la empresa que está siendo llevada a esta separación funcional pudiera por la vía legal echar atrás la determinación? Muchas gracias por la pregunta, Marco. Me da oportunidad de precisar. Te lo respondo de la siguiente forma. Es información que nos proporcionó el propio agente económico preponderante. Los datos precisos son de carácter confidencial, pero la situación que ellos revelaron era un déficit calculado para la empresa de nueva creación. Nosotros lo sometimos a un análisis por nuestros propios consultores. Una consultora prestigiada internacional, KPMG, nos hizo un análisis de los números presentados por América Móvil y una proyección hacia futuro para los próximos 3 años. Y en todos los escenarios salió una rentabilidad negativa de estas empresas. Esto a mí me conflictúa mucho como regulador, porque creo que debe ser muy limitado el espacio para que un regulador en cualquier parte del mundo, conociendo esa información delicada en términos financieros, proceda de cualquier manera a la fase final de implementación, como ocurrió. Sugiere que no tendrá los recursos suficientes para mantener la red, para expandir la red y para garantizar calidad. De hecho, eso mismo lo reconoció América Móvil en el comunicado pocos días después de nuestra decisión de febrero último. Ellos señalaron que no financiarían ni subsidiarían a las nuevas empresas, y señalaron que los costos que estábamos aplicando nosotros, modelos de costos, no les permitían recuperar el costo de proveer servicios. Ahora bien, el tema de cumplimiento. Le hemos dictado un medio centenar, 50 medidas exactamente, contra la discriminación, y a la fecha, febrero de 2018, cuando se toma la decisión, no había ninguna sola sanción por violar alguna de estas medidas contra la discriminación, ni siquiera un procedimiento iniciado
por ese motivo. Esta debilidad yo sí la veo y lo relaciono con la parte jurídica que tú hablas, porque sí pienso que puede ser un tema delicado a futuro en revisión judicial que seguramente la empresa acudirá y donde podríamos eventualmente tener un resultado negativo para el instituto. Me preocupa mucho que de esa forma se pierda la separación por no haber cuidado estos aspectos. Sin embargo, concluyo con esta observación. Están todas las demás medidas distintas de la separación funcional que también abonan a evitar la discriminación y que bastaría con que se cumplieran y que seamos celosos en la observancia de que se cumplan para garantizar que no exista tal discriminación y que se cumplan los fines que estamos buscando todos, es decir, que esos servicios se provean en condiciones no discriminatorias que favorezcan competencia, que favorezcan una mayor eficiencia en el sector. Así es, Adolfo Cuevas, comisionado del IFETEL. Además nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Gracias, Adolfo. Gracias, y nos comentabas el tema de esta separación funcional de Telmex. Sin embargo, sí me llama la atención algunos puntos. Déjame ver. Porque sí, 4 comisionados dijeron sí va a la separación. Ellos argumentaban que se les hacía, y bueno, y de hecho fue la mayoría, ¿no? Del Consejo del FETEL, del Pleno del FETEL. Sí, una decisión dividida, pero fue la mayoría. La mayoría es la que decide. Y en esa mayoría ponían estos puntos. Me llamaba la atención porque decían que ha sido muy difícil regular a Telmex, que es muy difícil, sobre todo en el tema del bucle. Deshacer el bucle es muy complicado, entonces, bueno, pedían esta situación. Y me refiero también porque, tomando en cuenta además lo que dice la empresa, que dice, oye, sabes que quizás nosotros nos vamos a ver muy complicados si nos separan, contablemente, que es lo que tú comentas, pero la OCDE también aplaudió un poco la decisión de separar funcionalmente a Telmex. No es que la separación funcional sea per se equivocada, y me imagino que cuando la OCDE lo apoya basado en la experiencia internacional, donde en ciertos casos y cubiertos ciertos requisitos es absolutamente pertinente. En este caso yo no descartaría en absoluto la separación funcional. Me parece que nos faltó evidencia porque cuando sale la resolución en 2017 se dice expresamente que esta decisión es, entre otras, pero centralmente, y eso lo pueden ver en los comunicados que ha emitido el instituto, evitar la discriminación. Entonces sí llamaba poderosamente la atención que no le hayamos podido acreditar que estuviera discriminando y sin embargo decimos que estamos tomando esta medida para evitar la discriminación. Por otra parte, no creo que la OCDE, y me parecería muy extraño que cualquier organismo de ese tipo a nivel internacional no tomar en cuenta los aspectos de rentabilidad. Supuestamente esto es para lograr una eficiencia en la provisión de servicios que permita prestarlo evidentemente en condiciones de calidad, expandir la red, evitar los fenómenos de concentración que tenemos. Pero es un muy mal comienzo si se cumplen los pronósticos, tanto del agente económico preponderante como de la consultora que contrató el IFT y que señalan que no tendrá utilidades, que incurrirá en pérdidas. Esta parte me parece extremadamente delicada. Incluso en la parte final yo de mi voto yo hago una tesis en el sentido de que me parece muy semejante a un acto privativo, es decir, es muy cercano a lo que pasa cuando impones una multa, o sea, que sabes que va a perder, pero de cualquier manera procedes con la imposición de la medida. Esta parte me parece extremadamente delicada. Evidentemente en el IFT todos apoyamos la competencia y demás. Hay variantes y yo creo que quizá por eso en la última ocasión 3 comisionados nos separamos de la mayoría, porque vimos que aunque se había tomado una decisión un año antes, en realidad ya en la fase final de implementación había toda esta problemática que quizás sugería haber tomado un curso de acción distinto. Es decir, eso ya no ocurrió y ahora se trata de que se cumplan las medidas, pero tengo esa preocupación y quise hacerla pública a través del voto y expresando claramente mis razones de licencia. Ahora ya la decisión ya se tomó, se tiene que haber un plazo, creo que es un año. 2 años. 2 años, pues ya pasó, 2 años para que se cumpla. Si se separan y empiezan a realmente a empezar a tener movimientos negativos o pérdidas, ¿qué pasaría? A mí me preocupa muchísimo porque parecería que estaríamos entrando en un callejón sin salida. Hay una decisión tomada, tiene que cumplirse, pero puede ser ruinosa para la empresa y puede empezar a provocar problemas en la prestación de los servicios mayoristas. En ese orden de ideas me parece sensato, y yo lo dije al momento en la sesión, que tengamos un seguimiento puntual de la evolución financiera de la empresa y de la forma en que está prestando los servicios para tomar, en su caso, y llegada a la evidencia, las medidas que correspondan, que pudiera ser modular la decisión que se tomó, justamente para buscar, no contradecir el propósito final. Mira, no es tan fácil decirlo, no es tan fácil plantear cómo ocurriría. Simplemente creo que debemos estar atentos y pues no negar la evidencia de lo que tenemos a la vista. Es decir, no hay evidencia de discriminación, hay una presunta problemática financiera. Ese es el tipo de cosas que yo quise advertir. El peso mayor es el de la
discriminación o el de la potencial dificultad financiera que podría tener la empresa? Para mí ambos son importantes, pero creo que de forma inmediata el que llegaría a pesar más es que se evidenciara una situación financiera deficitaria de las empresas que prestarán servicios, porque eso de inmediato va a dar lugar a algunas acciones o algunas dificultades de las empresas para prestar los servicios. ¿Se podría cambiar el modelo que propone el IFT para que no haya esa dificultad? Se acabó. Es complicado, es muy complicado pensar en esos cambios, tienen que explorarse las opciones. Pues Adolfo Cuevas, comisionado del IFT, Adolfo, te agradecemos mucho que hayas estado muchísimas aquí con gracias, nosotros. muy amable.